estoy feliz porque estamos con esta nueva sección de Sale el Sol, aquí entre nos. Y tenemos un tema, híjole, que de pronto nos hace pensar, de pronto nos hace sentir y de pronto nos hace discutir. Sexo en la primera cita. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Está con nosotros esta mañana Claudia Rampazzo, porque me dice que es italiana, así que yo digo Rampazzo. Muy bien, Bienvenida, Paulina. mi Hola. Clau. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy ¿Cómo contenta estás? de que estés con nosotros, porque hemos discutido también. Gracias. muchísimas veces si es correcto o no, no desde el juicio, hablando emocionalmente, el sexo en la primera cita. Efectivamente, bueno, es un tema interesante. Gracias por la invitación, antes que nada. Es un tema interesante porque efectivamente hay mucho prejuicio y hay mucha evaluación moral con respecto a la viabilidad o no de una relación sexual en la primera cita. Y lo que vemos es que dependiendo de la edad tiene sus pros y sus contras. Ahora, el tener sexo en la primera cita no necesariamente implica que sea una relación casual. También los estudios eso indican. O sea, hay estudios y hay estadísticas al respecto. Es decir, el hecho de que las personas tengan sexo recién conocidos o se conocen, qué sé yo, en una discoteca, en un antro, en una librería, en un café y acaban en la cama, no necesariamente implica que sea una relación fatua o una relación superficial o que no evolucione. Puede durar para toda la vida. Depende de cada quien. O sea, depende de la personalidad de cada quien, depende de lo que las personas quieran en ese momento. Por supuesto que también conocemos que hay redes sociales para conseguir pareja, en las cuales el objetivo último es conseguir sexo justamente en la primera cita, y los estudios también indican que la población homosexual masculina es donde más aplica esto de tener sexo en la primera cita y eventualmente no darle seguimiento. O sea, entre varones es mucho más fácil tener sexo en la primera cita entre ellos, sin tanto prejuicio y sin tanta inhibición y sin que eso se convierta necesariamente en una relación duradera. O sea, puede ocurrir cualquier cosa, pues. Claro. Y en el caso de las parejas heterosexuales es donde hay más prejuicios, sobre todo en el caso de las mujeres. Socialmente vemos mal o evaluamos mal a una mujer que tiene sexo en la primera cita porque tenemos también la idea construida socialmente de que debemos permitir el que haya seducción, el que haya, digamos, toda una labor por parte del varón, ¿no? Como cazando la oportunidad, ¿no? de llevarnos a la cama. Como si fuera un último premio. De hecho, hay varones que valoran mucho esta situación. Es decir, hay ¿no? Que les gusta. Que les gusta trabajar, ¿no? En torno a la posibilidad de tener sexo, pero bueno, en un mes o 2 meses o 3 meses. Entonces, mucho depende de cómo se embone esta pareja. Hablabas de que las mujeres seguramente lo pensábamos 2 veces. En efecto, vivimos en una sociedad muy enjuiciadora y a las Claro. mujeres sí se nos señala. Pero una mujer que se avienta a tener sexo en la primera cita, no vamos a hablar de menores de edad, que ahorita me gustaría llegar a ese Sí, tema, claro, porque claro. ahí sí es otra historia, Es ¿no? otra historia. ¿Desde dónde lo hacemos? Depende, hay mujeres, es interesante la pregunta, Paulina, porque supondríamos que las mujeres necesariamente buscamos cariño o buscamos una relación duradera o buscamos el compromiso y futurear. Y eso tampoco necesariamente es cierto, lo tenemos que achacar, ¿no? al género femenino. O sea, no todas las mujeres quieren un compromiso y no todas las mujeres tienen sexo por cariño. Es decir, podemos tener sexo por sexo. Sexo por disfrutar del momento, porque nos hace falta el sexo, porque es una parte importante, una parte integral de la vida de la persona y porque pues se nos ocurre ese día y se nos apetece ese día y no tenemos a lo mejor una pareja viable y ese día la conseguimos. Entonces, el lugar desde el cual tenemos sexo en la primera cita depende de cada mujer, pero cada vez más, y yo lo veo en la consulta, cada vez hay más mujeres que tienen sexo por tener sexo, por disfrutar de su corporalidad, por disfrutar del orgasmo, por disfrutar de la excitación, por sentirse plenas, por sentirse deseadas, y eso finalmente va reforzando su identidad femenina. Y qué placer, ¿no? Hacerlo sin culpa. Ya a nuestra edad, Claro, por claro. ejemplo, Sí, bueno. podríamos hacerlo sin ningún empacho. Claro. Pero, por ejemplo, hay chavas muy... O sea, unas de hecho son Muy menores de jóvenes. edad u otras son muy jóvenes que tienen sexo en la primera cita. ¿Esto Exacto. qué implicaría emocionalmente, físicamente y psicológicamente? Sí, básicamente lo que vemos en los chavos actualmente es que si no reciben una educación sexual eficiente a lo largo de la vida, es muy factible que inicien la vida sexual muy pronto, de una manera muy accidentada. A veces se embarazan sin desearlo, a pesar de toda la comunicación que hay masivamente de la utilidad de la utilización de los métodos anticonceptivos. Entonces, el tener sexo en una primera cita, digo, más allá del tema moral, en el caso de que sean jóvenes, que sean menores de edad, ni se diga, el impacto sería diferente. Es decir, conforme avanza la edad,
los seres humanos vamos integrando, idealmente, nuestra sexualidad como una parte integral de nuestra vida, ¿no? Le vamos quitando la culpa, le vamos quitando ¿no? Toda ya gozamos. Exacto, ya lo disfrutamos, o sea, ya hacemos a un lado todos los prejuicios que de alguna manera introyectamos a lo largo de la vida. Pero una jovencita o un joven que, pues evidentemente están apenas iniciándose en la vida sexual, el tener sexo en la primera cita, a lo mejor con una persona inadecuada, a lo mejor bajo los efectos de alcohol o de alguna droga, cosa que es bastante común, podría dejarles, por así decir, una mala experiencia emocional. Y sí te ¿no? marca, Sobre por todo la ejemplo, para idealización. todas tus relaciones sexuales futuras, o sea, tu primera vez sí define cómo va a ser tu sexualidad en la vida. No, de ninguna manera. ¿No? No. ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena ¿no? noticia! Claro. Sí, no. La primera experiencia sexual o el debut sexual, bueno, claro. En el caso en el que sabemos que en este país es bastante común, el debut sexual se dé en un contexto de abuso sexual, o sea, es decir, que la primera vez que yo tenga sexo sea a través del abuso sexual de algún familiar, de algún desconocido, eso sí puede marcar mi vida, por supuesto, ¿no? Porque es mi primera vez y además es en un contexto de violencia y de sumisión obligada y de extorsión y de un sinfín de circunstancias indeseables. Estos papás que quieren que sus hijos ya sean hombrecitos porque ya tienen 13 años y se los llevan con una mujer a que tengan su primera relación Una sexual. sexoservidora, bueno, pues eso se cataloga como abuso porque es en contra de la voluntad del joven. Muy frecuentemente la sexoservidora le lleva muchos años a este jovencito, ¿no? En la primera experiencia pues ni la conoce, ni le excita, ni le atrae sexualmente, ¿no? Eventualmente eyaculan con mucha precocidad, eventualmente se trauman porque no tienen una buena erección, cosa que es bastante esperable que no tengan una buena erección, ¿no? En un sexo programado con una desconocida. Entonces eso entra o se cataloga como una posibilidad de abuso. Muchos de mis pacientes iniciaron así su vida sexual y dicen que fue lo más traumático de su vida. Ahí es donde la primera vez o el tener sexo en la primera cita, ahí sí puede ser impactante. Me imagino. ¿No? Ahí sí puede ser impactante. En el caso de las personas mayores, en las personas que ya han llevado una vida sexual activa a lo largo de la vida, el tener sexo en la primera cita es una experiencia más, ¿no? Sobre todo si nos hacemos a un lado, ¿no? Los prejuicios. Ahora, si nuestra moralidad, si nuestra educación, si nuestra ética personal nos impide tener sexo en la primera cita, por la razón que sea, bueno, pues tampoco estamos obligados. Totalmente. ¿No? O sea, es una decisión bastante subjetiva, depende mucho de la pareja y, bueno, en términos de los riesgos, pues corremos riesgo con una persona que acabamos de conocer, así como una persona que ya conozcamos desde hace un mes o desde hace un año. O sea, todo el mundo puede salir con una sorpresa. Con una enfermedad. Con una enfermedad. Entonces, lo importante sería que, aunque sea la primera cita o la segunda, bueno, pues se utilice protección y eventualmente se tomen estudios de laboratorio para que sepamos con qué nivel de salud contamos a la hora de tener Esa sería una muy buena noticia, pues, pedirle a la otra persona, oye, pues vamos a checarnos los dos y así ya podemos hacer el amor. Pues, pero bueno, ya vamos a tener que cerrar y me gustaría que dieras rápidamente 3 pros y 3 contras de sexo en la primera cita, porque aquí no enjuiciamos a nadie. Ok, los pros serían básicamente que disfrutamos del momento y eso... pues bueno, a veces no hay tantos momentos que aprovechar y vale la pena que los aprovechemos si se da la oportunidad en una primera cita. El segundo pro es que de ahí puede surgir más actividad sexual y una relación duradera, puede ser. La tercera ventaja de tener sexo en la primera cita es que finalmente nos reafirma como hombres y como mujeres, ¿no? Sexualmente activos y que, bueno, pues podemos demostrar el sentirnos integrados en ese sentido y no tenerle miedo a la sexualidad, porque finalmente la sexualidad no es para que le temamos, sino es para gozarla. Y los inconvenientes, bueno, podría ser que si es mi primera vez y además es la primera cita, evidentemente sí, y si soy jovencito, jovencita y tengo mucho prejuicio al respecto y no tengo experiencia sexual, me puede quedar una muy mala experiencia, ¿no? Porque, bueno, pues no nos conocemos, no sabemos hacer el amor, o yo no sé hacer el amor, o no sé tener sexo y me siento bastante torpe en ese momento, me puede quedar una mala experiencia. La segunda desventaja es que si tengo amigos o un entorno bastante enjuiciador en ese sentido, sí, ¿no? te van a tachar y se enteran, bueno, pues me van a tachar de aquí para siempre. Y la tercera desventaja sería que básicamente si me sale mal la experiencia sexual, voy a pensar que así funciona mi vida y que pues, no voy a tener erección nunca o que no voy a tener orgasmo nunca. Entonces voy a acabar con el terapeuta sexual muy pronto. Gracias, mi Clau. Muchas Nos gracias, vemos pronto. Claro que sí, Pau, Esto gracias. fue Entre Nos. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.